Hola amigos, vamos a seguir preparando el terreno, preparando los cimientos que nos permitan construir una catequesis adecuada sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y lo hacemos hoy en el marco incomparable de la Caleta gaditana. Habíamos dicho que el primer documento magisterial íntegramente dedicado al matrimonio fue el Arcanum Divinae Sapientiae de León XIII en 1880. 50 años después, Pío XI publicó el Casticum Nubi, y esos fueron los dos grandes documentos exclusivamente dedicados al matrimonio del magisterio pontificio anteriores al Concilio Vaticano II. Se celebra el concilio y, como vimos, más que ofrecernos una doctrina nueva, lo que hizo el concilio fue abrir puertas, dar una nueva perspectiva. Sigue respaldando, por supuesto, la doctrina tradicional sintetizada por Santo Tomás de Aquino de los fines del matrimonio. Pero los fines del matrimonio, así como los bienes de los que nos hablaba San Agustín, se colocan en referencia al amor de los esposos, que empieza ya a adquirir carta de ciudadanía en la doctrina magisterial. Y después del concilio fue publicada por el Papa Pablo VI la encíclica Humanae Vitae. Vamos a ver un momentito el contexto histórico de esta encíclica. Es importante comprender que en 1960 se comercializó en Estados Unidos la píldora anticonceptiva. Esto tiene una importancia grande, ya que se abría por primera vez la posibilidad de separar con cierta comodidad la procreación del acto sexual. Esto no se había dado antes con esta facilidad. Entonces, parecía claro que hacía falta una palabra de la Iglesia sobre este tema. Por otro lado, la ONU convocó una conferencia internacional sobre población que se celebraría en 1965 en Belgrado. Y ahí la Iglesia se tendría que pronunciar. Tenemos, por lo tanto, dos acontecimientos. Uno que ya había pasado, que era la comercialización de la píldora anticonceptiva, y otro que se aproximaba, que era la Conferencia Internacional sobre Población de Belgrado. Hacía falta una palabra de la Iglesia. Juan XXIII, en el año 1963, nombró una comisión de estudio, una comisión pontificia para temas de población, familia y natalidad, que finalmente se conoció como Comisión Pontificia sobre la Anticoncepción. Esta comisión estaba formada por teólogos que tenían que asesorar al Papa. Sin embargo, Juan XXIII se murió enseguida, se murió en junio del 63, por lo cual la comisión quedó sin operativa alguna. Pablo VI, al poco tiempo, volvió a activar la comisión, pero además de activarla, la completó y metió lo que se podían considerar expertos por su experiencia o expertos por su ciencia. Metió matrimonio, metió economistas, metió biólogos, metió médicos, metió psiquiatras, metió sociólogos. Hizo una comisión multidisciplinar para que el asesoramiento fuera lo más completo posible. Y la comisión empezó a trabajar. Quería destacar que Karol Wojtyła, el que sería después Juan Pablo II, y que en ese momento era arzobispo de Cracovia, formó parte de la comisión a petición de Pablo VI. Pablo VI conocía ya el libro de Wojtyła llamado Amor y Responsabilidad. Le llamó la atención y vio que era una persona autorizada para hablar de estos temas. Lo cierto es que Karol Wojtyła participó muy poco porque estaba limitado, y estaba limitado porque las autoridades, los gobernantes comunistas de Polonia, le impedían participar en los trabajos de la comisión, le impedían salir de Polonia, y fueron una dificultad enorme para su participación.
La comisión tenía sus reuniones y había dos grupos. Uno mayoritario, que pretendía enfocar la moral del acto conyugal en conexión con todos los demás actos. Quiero decir, no se trataba del examen biológico de cada uno de los actos sexuales en el matrimonio, sino que había que tratar la globalidad, el conjunto, algo similar a lo que después se vendría llamando moral fundamental, opción fundamental, ¿no? Se trataba entonces de enjugar o más bien juzgar la totalidad de los actos de la vida conyugal de los esposos para determinar si se adaptaban o no a la moral. Este grupo, que ya digo que era el mayoritario, en el año 66 forzó una votación. Y de esa votación un memorándum, se hizo un informe que fue pasado al Papa. En dicho informe se recogía, entre otros, la postura mayoritaria, que era una liberalización de los medios anticonceptivos y esto que hemos llamado antes como enfoque global de la vida conyugal y no el examen biológico de cada uno de los actos. No solamente ver si cada acto sexual estaba o no abierto a la transmisión de la vida, sino juzgar la totalidad de la vida del matrimonio. Estas dos conclusiones, por lo tanto, liberalización del uso de los medios anticonceptivos y también enfoque global de la sexualidad conyugal, se contenían en el documento aprobado por mayoría que fue trasladado al Papa. Pero el Papa no se pronunciaba. Ocurrió además que en 1967, un año después, se comercializaba la píldora anticonceptiva en Francia. El problema ya estaba en Europa y urgió una respuesta, pero el Papa seguía sin pronunciarse. Fue entonces cuando este grupo mayoritario a favor de la liberalización y a favor también de corregir la doctrina tradicional filtró algunas partes importantes del informe a varios medios de comunicación que lo publicaron. Se conocía, por lo tanto, lo principal del informe a través de la prensa. Esto fue una estrategia para presionar al Papa. De hecho, tanto dentro como fuera del mundo católico se daba por sentado que la Iglesia iba a corregir su postura tradicional e iba a permitir el uso de anticonceptivos. Ocurrió que después llegó el año 1968 y en mayo empezaron las revueltas estudiantiles, el famoso mayo francés del 68, y en estas revueltas estudiantiles se hablaba de varias cosas, pero entre ellas de la revolución sexual y también del amor libre. Entonces el ambiente estaba muy caldeado dentro y fuera de la Iglesia y se pedía como a gritos que se permitiese el uso de anticonceptivos. El 25 de julio de 1968 se publicó la encíclica Humane Vitae y supuso una auténtica revolución en el sentido de oposición. Hubo una oposición fortísima a la encíclica, también dentro y fuera de la Iglesia. La oposición fue por parte de muchos católicos, por parte, entre ellos, de muchos curas, obispos, teólogos e incluso conferencias episcopales que se manifestaron en contra de la encíclica, a lo que se llegó a decir que no se le hiciera caso. Y esto provocó una gran preocupación en Karol Wojtyła. A Karol Wojtyła le llamó la atención. Él no pudo participar en el debate del memorándum de la Comisión Pontificia debido a que las autoridades comunistas de Polonia le impidieron participar. Lo que hizo fue crear una comisión de trabajo en el arzobispado de Cracovia, que mandó sus conclusiones a la Santa Sede, pero no llegaron a tiempo como para que pudieran influir de forma determinante en la redacción de la encíclica. Lo cierto es que la encíclica Humane Vitae fue considerada un fracaso pastoral y catequístico. Vamos a tener en cuenta otro dato histórico. En los años 60
el único método natural de regulación de la natalidad conocido era el método Ogino, un método estadístico no demasiado fiable, pero era el único, puesto que el método de la temperatura se fue desarrollando a lo largo de los años 60 y el método de los doctores Billings es del año 1970, pero su difusión no empezó hasta 1975. Por lo tanto, este es el contexto histórico, una fuerte oposición y una actitud casi de asumir el martirio por parte de Pablo VI, porque las presiones eran enormes por sus colaboradores más cercanos, por las conferencias episcopales, por los obispos a título particular, por los teólogos y por la propia comisión de trabajo que se formó ad hoc. Bien, este viene a ser entonces el contexto histórico. Hablaremos más adelante, hablaremos en otro vídeo acerca ya del contenido de la Humanae Vitae, unas líneas generales, puesto que ya he comentado que después sería tratado el tema por Juan Pablo II en sus catequesis sobre el amor humano. Ya en los años 80 y tantos sería este tratamiento de la Humanae Vitae, y veremos qué proponía la Comisión de Cracovia y lo compararemos con el texto de la encíclica de Pablo VI. Adiós.